ser breve también como Iván Vélez, que reitero la felicitación, está fantástico, porque bueno, me interesa más lo que hablemos después que lo que yo pueda decir. Y bueno, protocolariamente agradezco a la Fundación la invitación. Y bueno, nunca había estado en Santander y siempre es bonito defender a la nación española en un sitio tan bonito. Yo creo que nos irá mejor cuando la empecemos a defender en sitios más feos, pero bueno, todo se andará. Bueno, he de decir que cuando me propusieron el nombre de la charla que voy a darles, pues traté de no ceñirme mucho a lo que escribí en el capítulo para no tratar de repetirme. Pero no deja de ser inevitable el tener que hacerlo, pues muchas cosas entroncan, quiero decir, muchas cosas de las escritas en el libro entroncan con esa precisa, o mejor dicho, imprecisa indefinición de Podemos respecto a la nación política española. Antes, en la sobremesa de la comida, Iván Vélez y yo comentábamos, me decía él que bueno, su conferencia y la mía eran esferas independientes, no tanto teniendo en cuenta de dónde provienen los fundamentos de esta indefinición o incluso esta oposición o aversión radical a España, al concepto o la idea de España como nación política que en Podemos se da. Todo tiene que ver, en parte, pues, de dónde viene cada uno de los integrantes de Podemos, sobre todo de su cúpula dirigente, a nivel doctrinal, a nivel partidaria, y partidaria me refiero a militancia en partidos políticos, en organizaciones de todo tipo. Y también tiene que ver un poco pues con las lecturas que han hecho, no solo con la lectura de Ernesto Laclau, que fue el autor al que yo me ceñí en el capítulo y creo que tiene una importancia capital para entender el fenómeno Podemos, sino también con otro tipo de influencias que vienen de más lejos, que no vienen de más lejos en el tiempo, pero no tan lejos en el espacio, puesto que Laclau era argentino, pero también tienen lecturas españolas, aunque en este caso hispanófobas, está claro. Cada uno de los padres fundadores de Podemos, como se dice coloquialmente, viene de su padre y de su madre. Pablo Iglesias, y entroncando con Iván Vélez y con el tema del PSUC, yo diría que proviene de un eurocomunismo muy particular, pero no el eurocomunismo de Santiago Carrillo, no el eurocomunismo que se pactó después del año 56, el eurocomunismo de la reconciliación nacional, sino el eurocomunismo precisamente del PSUC de la época, de los años 60 y 70, un PSUC que abogaba por una especie de ruptura, lo que ahora se llama proceso constituyente, que es una terminología que viene de Toni Negri. Proceso constituyente no es más que hacer una nueva constitución, todos juntos y ya está. Es un término posmarxista, que digamos que es la corriente teórico-filosófica de la que bebe Podemos. De ahí viene Iglesias. Errejón, que realmente es quien introduce en todo el universo podemita la cuestión de la patria, del pueblo y tal, y por eso digamos que es el gran adalid de Ernesto Laclau en el partido. Sin embargo, anteriormente a Laclau viene de otras fuentes. El padre de Errejón, lo explico en el libro, pues fue cercano a la órbita del PSOE, es un funcionario de alto rango desde 1981 de la Administración Pública Española, ha sido un alto cargo en el ICONA y fue uno de los fundadores de Los Verdes en España. Errejón, hijo, siempre se ha asociado al trotskismo. En parte es cierto, pero en parte sobre todo bebe de ciertas corrientes que ahora se llaman altermundistas, pero que en el siglo pasado se llamaban tercermundistas. Unas lecturas clave, digamos, fundamentales para la construcción teórico-política del mundo de Errejón es el libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, que a algunos de los que están aquí les sonará porque tuvo un cierto impacto en los movimientos tercermundistas del siglo pasado hasta los años 70-80. De ahí un poco la versión de Errejón al concepto de izquierda en sentido definido de la palabra, que bueno, alguien lo ha dicho esta mañana, y también de cierta versión a los partidos comunistas. Y de Frantz Fanon a Laclau, la línea de conexión es bastante sólida. La idea que manejan en Podemos de patria y de pueblo, o de nación incluso, a veces lo dicen, bebe de Fanon en un sentido en su terminología antiimperialista, antiimperialismo depredador, antiimperialismo capitalista, pero también en un sentido
peronista. Laclau era peronista, Laclau murió en Sevilla en el año 2014 y Laclau escribió 2 libros capitales para entender su pensamiento. Uno es Hegemonía y Estrategia Socialista, que escribió con su mujer y antigua alumna, Chantal Mouffe, belga, y otro es La razón populista, mucho más moderno, de la década pasada, donde teoriza sobre qué es el populismo en un sentido no ya solo ontológico, sino incluso en un sentido instrumental. Para Laclau, y en esto también se basa básicamente todo el postmarxismo posterior a él, los conceptos politológicos, los conceptos históricos, las ideas filosóficas son tan contingentes que únicamente se pueden definir en un territorio de lucha abierta en sentido sociológico. Para Laclau, términos como patria, términos como clase, términos como pueblo, son lo que él llama significantes vacíos, significantes flotantes, que nunca se pueden llenar del todo, y además no es necesario, sino que lo único que hay que hacer es disputarlos. Hace unos meses, antes de la debacle, y luego explicaré por qué entiendo yo por debacle, electoral que sufrió Unidos Podemos en las generales, le preguntaron a Pablo Iglesias por qué pensaba de Dios, si creía en Dios. Iglesias es ateo, según su criterio, no sé si existencial o esencial, pero él dijo que Dios era un significante flotante también. Esto supongo que gustará mucho a los teólogos, pero yo desconozco los conocimientos teológicos de Pablo Iglesias Turrión. En todo caso, lo dijo porque él pensaba que la idea de Dios hay que disputarla en las urnas y en la calle. Más en las urnas que en la calle, porque, como ya dije en la presentación en el Centro Riojano, desde que Podemos existe, las movilizaciones callejeras contra la crisis en España se han mermado, y además de una manera totalmente intencionada por parte de él. De hecho, hace poco dijo que las cosas solo se cambiaban a nivel político desde la administración pública, cosa que es cierta, pero si no tienes un apoyo sociológico fuera, no sirve tampoco de mucho, ¿no? Te quedas en un mero reformismo. Al mezclar a Laclau con Fanon, con el eurocomunismo que viene del PSUC, e incluso con ciertas ideas del mayo del 68, Rafa Mayoral, que también es otro alto cargo de Podemos y que proviene del Partido Comunista de España, es un fan incondicional del movimiento del mayo 68, que a mi juicio fue el principio del fin en la Europa occidental de la izquierda comunista, y lo que permitió el paso al eurocomunismo posterior de Enrico Berlinguer y del propio Carrillo y el del PSUV. Pues todo eso mejunje trae lo que hay ahora. Podemos surge en un momento muy determinado, en el de la crisis económica, en el cual además hay una contestación o empieza a haber una crítica en determinados ambientes sociales y sociológicos a la idea de Europa, precisamente, que veo que ha estado recorriendo cual fantasma esta sala desde la mañana, y ese cuestionamiento de la idea de Europa, de la idea de Unión Europea, Podemos con su aparición lo frena realmente. Lo frena, entre otras cosas, porque al beber del eurocomunismo Pablo Iglesias, lo que él defiende precisamente es un proyecto paneuropeo, alternativo, supuestamente, a la Unión Europea capitalista que mencionaba acertadamente, creo yo, Joaquín Robles esta mañana, pero en otro sentido. Yo he venido un poco apresuradamente a esta escuela de Denaes, porque tenía un congreso de geopolítica en la Complutense, y bueno, en plan anecdótico, pero entrocando con lo que voy a decir, os comento que a ese congreso fue a dar una charla Miguel Urbán, que es europarlamentario por Podemos en Bruselas. Miguel Urbán, que tuvo un enfrentamiento bastante fuerte con parte del público asistente y también conmigo, como no podía ser de otra manera, defendía que España, el pueblo español, la patria española, que ellos entienden de una manera indefinida, solo tenía 3 opciones con respecto a la Unión Europea actual. Una es quedarnos como estamos en la Unión Europea. La otra es la autarquía, que por lo que yo he oído a Santiago Abascal esta mañana podría ser la opción que él defiende, y una tercera sería otra Europa, sin definir en qué sentido sería esa otra Europa, cómo se pasa de la Unión Europea a otra Europa, qué clase de transiciones se hacen a nivel administrativo, burocrático, económico de la Unión Europea actual a otro tipo de Unión Europea. Y ahí lo dejó. Yo le comenté que podía haber más opciones, que otra opción sería pues orientar España y Portugal al ámbito iberoamericano, pero bueno, si quieres arroz Catalina, pasó olímpicamente del asunto. Estaba también Jaime Pastor en la mesa,
y también el paso del asunto. Jaime Pastor, por ejemplo, comentó que la tradición de la izquierda comunista europea, desde Lenin y Trotsky, ellos son trotskistas, provienen de la Liga Comunista Revolucionaria, en la cual también estuvo Jaume Roures, el capo de la Sexta y Media Pro, y el diario Público, por cierto, que es el Iskra de Podemos, con perdón de Iskra, pues argumentaba Pastor que la tradición obrera en el continente europeo era precisamente europeísta. Otra cosa es ver lo que la historia luego deparó, es decir, en los Estados Unidos de Europa, que Trotsky e incluso Lenin defendieron, en el momento en que no pudo expandirse la Revolución Rusa a otros estados, fracasó en Polonia y fue barrida por la socialdemocracia de Ebert en Alemania, aquello se barrenó completamente. Pero bueno, ellos prefieren vivir en la teoría que refrenda sus ideas a tratar de formular sus ideas, algo que le pasa a mucha gente, no pasa nada, ¿no? En todo caso, la indefinición de Podemos con respecto a la nación española es, desde la propia óptica de Podemos, a mi juicio, contradictoria según sus esquemas, pero coherente con las fuentes de las que beben. ¿En qué sentido? Al haber defendido grupos como la Liga Comunista Revolucionaria, trotskista, insisto, algunos elementos del Partido Comunista de España, más eurocomunistas, del PSUC, o de movimientos políticos anarquistas, o incluso de una cierta ala izquierda del PSOE, de la que también ha procedido gente hacia Podemos, se ha defendido tanto el federalismo como el confederalismo, como el mal llamado derecho de autodeterminación, que más bien sería un privilegio de secesión. Ellos piensan, sin embargo, que en el momento en que Podemos aparece, esas tradiciones de las que beben se ven reforzadas por una cierta defensa de la idea de patria o de soberanía, tomada precisamente de las influencias de Laclau y otros autores desde el continente americano. ¿Eso qué significa? Que ellos se sienten muy orgullosos de haber sido los pioneros dentro de la izquierda española, no son los pioneros en absoluto, de defender la idea de patria soberana respecto a la tradición izquierdista anterior. Eso es lo que llega, por ejemplo, a Errejón, tratar de romper con el eje izquierda-derecha, defendiendo un eje más difuso, incluso yo creo que es los de abajo y los de arriba. Si al defender el derecho de autodeterminación en Cataluña, si al solo dejar que los catalanes sean los que pudieran votar en ese referéndum, yo aprovecho para decir que tampoco soy partidario de que haya un referéndum a nivel nacional español, porque puede estar influido por un montón de factores que escapan a la historia, que pueden ser demasiado presentistas. Al defender eso, en el fondo están haciendo también un esquema de abajo arriba. Los de abajo serían los españoles que no podían votar en ese referéndum, y los de arriba serían los españoles que, estando censados en los municipios adecuados, sí pudiesen votar. Pero esa distinción de abajo arriba la dejan a un nivel, digamos, economicista, un nivel que a nivel explicativo no es muy patriota. Pero al creer ellos que defienden la patria, que defienden la soberanía nacional, pues están pensando que son un antes y un después. De hecho, en el correlato mediático propagandístico de Podemos, tienen que estar constantemente vendiendo que estamos en un momento histórico. No sé si os habréis dado cuenta que en todas las puestas en escena de Pablo Iglesias o de Rejón, o en las redes sociales, Pablo Echenique y otros, Carolina Vescansa, están continuamente apelando a estamos en un momento histórico, pero claro, un momento histórico ¿qué puede ser? Pues que Pablo Iglesias ha ido a ver a Obama y le ha regalado el libro sobre la Brigada Lincoln, que por cierto aprovecho para decir, y esto entroncará con el final de mi exposición, que la visita de Obama a España ejemplifica, creo, ahora mismo lo que España es a nivel internacional, es decir, un país en la mochila como la Bordeta. Cuando Obama dijo que él estuvo en Madrid de mochilero tomándose no sé si fue una hamburguesa, un Burger King, en un restaurante de Madrid, para luego solo ir a las bases americanas militares que tenemos en territorio español, que son soberanía estadounidense y no española, está ejemplificando muy bien lo que nosotros pintamos en el mundo. Y a la respuesta que tiene a nivel de soberanía nacional Pablo Iglesias es regalarle un libro firmado en inglés y con faltas de ortografía, por cierto. Eso lo dejo caer. Pero esto entronca con el tema de la indefinición. Es decir, su desconocimiento de los términos de nación política, de patria, de pueblo, o el concepto de soberanía, ejemplifica por qué creen ellos que, defendiendo los postulados que defienden, desde la tradición que defienden, se creen más patriotas que otros. Entonces, Pablo Iglesias habla, ¿qué es ser patriota? Ser patriota es defender las pensiones públicas,
ser patriota es defender los hospitales, claro, pero en eso podría entrar cualquier partido político español, hasta Rajoy. Por ejemplo, un reciente de facto podemita, de jure, yo creo que desde hace mucho tiempo, como es Julián Guita, lleva todavía defendiendo que para él ser revolucionario en España es defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que se cumpla la Constitución española. Claro, que yo, cuando escucho eso, ¿qué pienso? Que Julián Guita está en el mismo bando que Mariano Rajoy, porque los dos defienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución española, además quizás de los acuerdos que a nivel de política exterior tiene España con el mercado común europeo. Con lo cual, es un sinsentido absoluto la conceptualización que tiene Podemos sobre lo que es la soberanía nacional. Y la indefinición que tienen, que supuestamente la toman de la clave del peronismo y según algunos del bolivarianismo venezolano, yo la matizaría bastante, por un motivo muy simple. Es cierto que ellos fueron asesores gubernamentales en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Yo defiendo desde hace tiempo que los grandes problemas políticos que tienen estas tres naciones iberoamericanas se deben en parte a esas asesorías. Nunca han tenido, porque nunca han podido pagar a asesores patrios formados allí para poder construir los regímenes políticos que tenían, pero bueno, así de picaresco es Pablo Iglesias. Si se planteara un referéndum de autodeterminación en Venezuela, en el estado del Zulia, por ejemplo, que ha tenido históricamente un componente separatista muy asociado al tema de la renta petrolera, porque las mayores reservas de petróleo de Venezuela están en el Golfo, que corresponde al estado de Zulia, si se le planteara a un venezolano que solo los zulianos pudiesen votar en ese referéndum, te mandarían al guano, evidentemente. A nadie se le ocurre. Si uno se va a Bolivia y plantea que la separación de la media luna boliviana, la región de Santa Cruz, se separase del resto de Bolivia, de la Bolivia, por cierto, más étnicamente indígena, porque la parte de Santa Cruz es la más rica y la más blanca, la más neocriolla, Evo Morales te mandaría al guano también. Es decir, en su constitución Bolivia se define como Estado Plurinacional de Bolivia por influencia de la Fundación CEPS, pero sin dejar de ser peligrosa esa definición para los propios intereses de los bolivianos. Sin embargo, a ningún boliviano se le ocurre decir que ese Estado plurinacional es, o mejor dicho, que de esas naciones plurales que hay en Bolivia se pueden superponer a la nación política boliviana, porque cuando están hablando de plurinacionalidad en Bolivia están hablando de naciones étnicas. Y en Venezuela 3/4 de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando se manejan, yo creo, términos muy novedosos exportados desde el otro lado del Atlántico para aplicar a un partido supuestamente nuevo que viene de tradiciones que han defendido modelos federalistas, confederalistas o abiertamente balcanizadores de la nación española, el mensaje que te sale es totalmente incoherente, contradictorio, y eso puede llevar en un momento dado a cierto, no sé si colapso de Podemos en el sentido de partido, pero sí al menos a unos enfrentamientos muy fuertes entre sus diferentes vertientes, cosa que ya está ocurriendo, y al mismo tiempo a una posible evolución que nunca se sabe por dónde va a ir. De hecho, yo, antes de contar esto, uno de los más importantes ideólogos de Podemos, que no es Carlos Fernández Liria, ni es Santiago Albarrico, que han sido históricamente asociados a Izquierda Anticapitalista, que fue la reconversión que hizo Espacio Alternativo una vez que se escindió de Izquierda Unida. Decía, uno de los grandes ideólogos de Podemos fue un miembro del Partido Comunista de España y actualmente elegido diputado número 1 por Jaén, Manolo Monereo Pérez. Manolo Monereo tiene un libro que publicó el Viejo Topo hace 2 años llamado Por Europa y contra el sistema euro. Monereo defiende un paneuropeísmo bastante cercano al eurasianismo ruso que puedan defender Alexander Dugin y otros ideólogos, en el cual hay una concepción de Europa que va desde Lisboa a Vladivostok y en la que Monereo dice explícitamente: necesitamos un nuevo proyecto de país, construir una alternativa nacional popular, están utilizando siempre terminología laclauiana, un proceso constituyente, insisto, para mí es una forma de no hablar ni de revolución ni de reforma radical, en la cual en el frontispicio de nuestra Constitución aparezca la idea de derecho de autodeterminación. Yo una vez le dije, estando en Italia con él, el frontispicio es un adorno.
Y él dijo, no, en el fondo es un cumplimiento de la soberanía nacional. Quiero decir que con esto que ellos confunden soberanía nacional con ejercicio de derechos democráticos, tanto totales como parciales, a todos los niveles. La soberanía nacional para ellos es hacer un referéndum sobre hospitales, hacer un referéndum sobre pensiones, hacer un referéndum sobre estar en la Unión Europea, pero al mismo tiempo es también pues, que Cataluña, el País Vasco, Andalucía, Galicia, Canarias, Valencia, Navarra, Castilla y León, Madrid, quien sea, pueda tener un privilegio sobre el resto de regiones a la hora de desguazar España como nación política unitaria. A mi juicio, además, Podemos tiene una indefinición con respecto a España que podría ser triple. Triple en el sentido también de las capas del poder político de Gustavo Bueno, que enuncia en su libro Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Es decir, a mi juicio, Podemos tiene una indefinición conjuntiva, una indefinición basal y una indefinición cortical respecto a la nación española. ¿En qué sentido lo digo? Se entretejen entre sí. Tienen evidentemente una indefinición conjuntiva en el sentido de los referéndums secesionistas que podía haber en cada comunidad autónoma, que en algún caso han defendido ciertas agrupaciones de Podemos en Castilla-La Mancha o en Castilla y León incluso, por no hablar de Cataluña, por no hablar de Andalucía o Galicia o el País Vasco. Este tipo de indefinición conjuntiva influye en la basal, la económica propiamente dicha, y en la cortical, aunque cada una de estas dos tiene sus particularidades propias. ¿La basal en qué sentido lo tiene? Hombre, si troceas a España como nación, económicamente hablando, se verían muy perjudicados todos. Otro de los ideólogos de Podemos, Jorge Bestringe, en TV3 una vez afirmó que España se vería muy perjudicada por la independencia de Cataluña porque España perdería el 20% del Producto Interior Bruto. Claro, yo pensé, y Cataluña perdería el 80% del Producto Interior Bruto que corresponde al resto de España si se quedaría, con lo cual perjudicados ambos, pero la parte más pequeña más. Pero como ellos se piensan que Cataluña sería una especie de, no sé, de Dinamarca del sur de Europa o de Holanda del sur de Europa, sacar a una persona de esa concepción de su propio futuro es muy difícil, si no harto imposible. Pero sin embargo, esa indefinición basal también tiene un correlato con el programa económico de Podemos, el programa económico que ha defendido en las elecciones generales en ambas. ¿En qué sentido? Esto además lo hemos tratado en el curso de geopolítica del que vengo yo, en la Complutense. Podemos basa su programa económico en el aumento de la capacidad adquisitiva de la población para así consumir más. En estos ejemplos de telebasura fabricada, que son las tertulias económicas de la noche, de los programas de la noche de la Sexta, Iglesias y otros economistas podemitas han defendido que no solo la renta básica, sino que otro tipo de potenciaciones económicas de la capacidad de consumo de los españoles permitirían que las empresas, sobre todo pymes, pudieran tener más ganancias, porque lo que le interesa a un empresario precisamente es que la gente consuma sus productos. ¿Cuál es la trampa de este programa microeconómico? Que no cuenta con lo macroeconómico. ¿Qué es lo macroeconómico? ¿Qué es lo que configura macroeconómicamente a España? Su inserción en la Unión Europea desde hace décadas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, que es una unión en origen económica, se basa en la hegemonía industrial y comercial sobre el resto de Europa del famoso eje geoeconómico Rin-Rodano-Po, que recorre desde la City de Londres hasta el norte de Italia, pasando por el Benelux, la parte industrial del Ruhr y más potente económica de la República Federal Alemana, Suiza, Austria, hasta el norte de Italia. Con tratados geoeconómicos y geopolíticos como que se van a firmar seguramente en el futuro, como el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, que sería una especie de mezcla entre la Unión Europea actual y la OTAN, el programa de Podemos, si se cumpliese, si estuviesen en el poder, potenciaría y reafirmaría esas estructuras geoeconómicas ya existentes. Es decir, si los productos industriales que mayormente consumen los españoles proceden de Alemania, de Francia y de Italia, aparte de Estados Unidos, si la capacidad de consumo de los españoles, sin una reconversión industrial, aumenta, lo que aumentaría sería el consumo precisamente de los productos alemanes, italianos y franceses, sí, también. ¿Qué significa eso? Que si yo fuese Angela Merkel, querría que Unidos Podemos ganase las elecciones.
Y si a eso le unimos el proyecto separatista, pues el mejunje sería bestial, ¿no? A nivel cortical, ¿qué ocurre? A nivel cortical ocurre que, entroncando con las otras dos cosas, los acuerdos con la Unión Europea se mantendrían, con el TTIP se mantendrían. No hay que olvidar que el hombre de la OTAN en Podemos, Julio Rodríguez, según los archivos de Wikileaks, asegura que todo esté atado y bien atado, como diría aquel. Y bueno, y eso también conllevaría que un gobierno de Podemos, de Unidos Podemos, tendría que cumplir los acuerdos militares y geoestratégicos que tanto el Pentágono como Berlín y Estrasburgo tendrían que cumplir. Entre otros, pues las intervenciones españolas militares que ha habido en Libia. Es decir, José Julio Rodríguez es el hombre que en España estuvo encargado de la logística que permitió la invasión y destrucción del régimen libio de Gaddafi. Y además, ideólogos de Podemos, como Santiago Alba Rico, han defendido públicamente esa invasión. De hecho, ha defendido hasta públicamente que la OTAN lleva sin invadir ningún país desde hace más de 20 años, por lo cual es una absoluta barbaridad, por no decir que es una total y completa mentira. Tanto es así que hay muchos grupos, que se podrá discutir con ellos o no, políticos de izquierdas en España, que desconfían de las filiaciones profesionales del propio Santiago Alba Rico, por no hablar de su propia construcción neuronal mental. Santiago Alba Rico, además, tuvo la desfachatez, y esto ya lo digo a nivel personal, porque esto dice lo mala persona que es, de decir públicamente, después de que Javier Couso se haya reunido con representantes del gobierno legítimo de Siria, que por cierto él también justifica la invasión siria y justifica que grupos como el Frente al-Nusra, a lo que él llama disidencia, estén luchando contra el régimen de Al-Assad, al mismo tiempo que justifica a los neofascistas que han tomado Kiev después del Euromaidán y que han permitido el troceamiento absoluto de Ucrania y que creciese de nuevo la rusofobia en Ucrania. De hecho, no hay más que ver, lo digo por si alguna persona no lo sabe. Si uno ve el telediario y ve las pancartas que llevan grupos como Pravi Sector en Ucrania y otros, aparece una foto de una persona en blanco y negro. Esa persona fue un militante neonazi ucraniano llamado Stepan Bandera, que ayudó al Tercer Reich, a la Wehrmacht alemana, a aniquilar literalmente a millones de campesinos ucranianos y de judíos. Según Santiago Alba Rico, eso es un movimiento análogo al 15M. Pero bueno, esto también entra un poco con la tradición de la que viene Rejón, anticomunista, que precisamente ha luchado tanto en Hispanoamérica como en Europa contra los partidos comunistas, digamos, de orientación soviética para la construcción en esas naciones. A lo que iba, Javier Couso se reunió con estos representantes y al señor Alba Rico no se le ocurrió otra cosa que decir en Twitter. Yo no tengo Twitter, pero me lo chivan y me mandan los pantallazos por WhatsApp, que Javier Couso, que sabéis que es hermano de José Couso, el camarógrafo español asesinado por un francotirador del ejército estadounidense en Irak, dijo que el hecho de que se reúna Javier Couso con los miserables tiranos del régimen de Al-Assad en Siria sería como si se reuniese con los asesinos de su hermano. Quiero decir que los ataques a Alba Rico, yo creo que justificados después de decir eso, han sido muchísimos. A lo que voy, yo creo que estos hechos, la inclusión de Julio Rodríguez, el hombre de confianza de la Casa Blanca y del Pentágono en Podemos, el ridículo de darle un libro a Obama, como muestra no sé de qué, ante el emperador sobre la soberanía española y tal, más otros, como puedan ser el hecho de que Pablo Iglesias Turrión haya ido a Inglaterra a hacer campaña por el Bremain. El Bremain es el nombre que recibió la campaña de los partidarios de mantener al Reino Unido en la Unión Europea. Pablo Iglesias hizo campaña por el Bremain. Pablo Iglesias, en su visión europeísta, considera, junto con Juan Carlos Monedero, que yo creo que sería el hombre de la izquierda divagante en Podemos, decía que la Unión Europea es una construcción histórica que, si bebe de algo, es del antifascismo que luchó contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde toma esta idea? Toma esta idea de un partisano italiano, apellidado Spinelli, que luchó contra Mussolini en Italia y que luego, pues,
como todo el mundo sabe, el comunismo italiano tuvo que ceder a acuerdos con la democracia cristiana porque no se podía consentir que los comunistas tomaran el poder en la península itálica de la manera en que podían haberlo hecho. Yo argumento en la parte del libro que modestamente se me ofreció que Podemos, respecto a la hipotética construcción de esa pata que le falta a la defensa de la nación española históricamente desde los años 50 en España, que es una izquierda nacional, es precisamente un obstáculo para que ello exista. ¿Por qué? Porque en su posmodernidad, en su posmarxismo, pueden combinar sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de vergüenza hablar de patriotismo y de separatismo al mismo tiempo. Esto me recuerda un poco a... Yo por eso utilicé el término de socialfascismo para definir a Podemos en el libro. Me recuerda un poco a una famosa frase de Mussolini para tratar de definir lo que fue el fascismo italiano. Mussolini tiene una frase en la que decía: los fascistas somos aristócratas y demócratas, autoritarios y republicanos, revolucionarios y reaccionarios, legalistas y legalistas. ¿Eso qué significa? Que según la coyuntura el fascismo será lo que convenga. Y en parte fue así. En Podemos podemos encontrar 3/4 de lo mismo. Yo creo que las declaraciones de Albarrico o las declaraciones del propio Iglesias argumentando que el derecho a portar armas en Estados Unidos es la base de la democracia, sin especificar si es la democracia estadounidense o la democracia de la Revolución Francesa, también dicen mucho al respecto. Creo que Podemos es un obstáculo para la construcción no ya solo de una izquierda nacional, sino para la reconstrucción de una socialdemocracia a la que ellos han atacado desde el primer momento, sin dejar de ellos de ser socialdemócratas en el fondo en muchas cosas, y me refiero al PSOE, a la hora de reconstruir es precisamente al PSOE, que desde los años 70 se convirtió en el partido atrápalo todo por excelencia de España y el que en cierto sentido articuló un poco a la población española al mismo tiempo que la desconfiguraba. Una vez me preguntó una persona en otro curso por qué no había en España una izquierda nacional, también aludiendo a Podemos porque esa persona era crítica con Podemos. Es una pregunta que no se puede contestar en una sola frase. Yo no creo en la conspiranoia, pero conspiraciones existen, pero yo considero, es una hipótesis mía, que tendría que trabajarla, que no existe porque probablemente no convenga que exista. Es decir, el régimen del 78 creo que está muy a gusto con que haya una izquierda desnacionalizada para tratar de desvirtuar cualquier tipo de movilización o de construcción en ese sentido. Y Podemos incide más en eso. De hecho, la aparición de Podemos ha minado esa posibilidad, aunque fuese nula, y ha minado la posibilidad, otra vez, de criticar a la Unión Europea y la construcción del euro. Para más INRI, que lo estaba pensando antes cuando escuchaba a Iván Vélez, pero lo voy a decir ahora. Sabéis que ayer hubo un intento de golpe de Estado en Turquía, que no se sabe cómo ha acabado, aunque parece que ha sido minado. Ayer yo estuve viendo La Noche en 24 horas, relatando lo que era el golpe de Estado. Llamaron a un tal David, que supuestamente estaba en Estambul, y el tal David dijo que en la televisión turca privada, porque la pública estaba tomada por el ejército que se había sublevado, estaban comparando el golpe de Estado en Turquía con el supuesto golpe de Estado de Tejero el 23F. ¿Qué hace pensar esto? Pues, hombre, yo me pongo conspiranoico, con perdón, y pienso, bueno, ahora que el Reino Unido se está saliendo de la Unión Europea, quizás para compensar sería bien hacer un autogolpe en Turquía, que dentro de 4 o 5 años las aguas estén mansas y eso permita el ingreso de Turquía a la Unión Europea, de la cual es partidaria Alemania de manera ferviente, aunque Francia no. Y, de hecho, España, después del golpe del 23F, varios años después, entró a la Unión Europea sin ningún tipo de problemas. Es decir, que probablemente este golpe de Estado acabe reforzando a Erdogan y a los intereses geoestratégicos de Turquía. Además, Turquía es un pilar fundamental de la OTAN en la zona. Una zona que es un avispero, no ya solo por el Daesh, sino en general. Creo que sabéis, lo que haya estudiado un poco más o menos lo que es Oriente Próximo, que turcos, persas y árabes no se pueden ni ver entre sí. Por muchos factores, no ya solo por la distinción entre sunitas y chiitas en Irán, sino también por el dominio depredador imperialista que el Imperio Otomano ejerció sobre la península arábiga en ciertos tiempos. Aparte que esto no es baladí, si Erdogan tiene ínfulas de convertirse en el sultán de todos los musulmanes, probablemente a los árabes eso no les interese demasiado, porque no es inocente, a lo mejor me estoy desviando un poco del tema, pero tiene un poco que ver, no es inocente
qué Estado sea el que controle las ciudades sagradas del Islam, que son la Meca y Medina. Hasta la década de 1920 era el Imperio Otomano quien controlaba esa zona. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se destruye y la construcción, apoyada por el Reino Unido y Estados Unidos de Arabia Saudita, permite que el Islam suní wahabita salafista controle las dos ciudades sagradas del Islam. Y eso creo que no es moco de pavo. En todo caso, Pablo Iglesias, junto con los tres líderes de los partidos mayoritarios a nivel nacional español, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera, en Twitter han expresado su apoyo incondicional al régimen constitucional y democrático y al presidente legítimamente elegido en Turquía por las urnas. Pablo Iglesias a su estilo, es decir, no me gusta Erdogan, él siempre hace una valoración subjetiva de lo que le gusta o no para indicar por dónde tiene que ir su partido, pero hay que respetar precisamente la democracia realmente existente en Turquía y el voto de los turcos. Teniendo en cuenta la tradición laica del ejército turco y de cómo fue Mustafa Kemal, quien a través de las fuerzas armadas, es decir, del poder militar cortical turco, fue el que limpió de islamismo Turquía el siglo pasado, pues el proceso de reislamización que Erdogan está llevando a cabo, pues si entra a Turquía a la Unión Europea no tendría mucho sentido desde un punto de vista de izquierda nacional en España. Pero ya digo que las contradicciones que trata de cabalgar Iglesias respecto a la definición de la nación española y respecto a un montón de otros temas, y con esto voy a ir acabando, voy a hacer menos tiempo porque me interesa más el debate que tengamos, al final lo que le llevan a Pablo Iglesias Turrión es que sean las contradicciones las que le cabalguen a él, prácticamente desde que nació. Y esa indefinición política respecto a la nación española conlleva que Podemos realmente no tenga un proyecto nacional para España, aunque sea un partido asentado nacionalmente. De lo único que le ha servido es para, en sentido laclauiano, defender una idea de patria como significante flotante que le ha permitido, sí, ganar en Cataluña y en el País Vasco las elecciones, pero no tener los suficientes votos en el resto de comunidades autónomas para poder superar al PSOE o al Partido Popular. ¿Por qué? Pues, y con esto acabo, porque la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, que se llama Unidos Podemos, ha perdido cerca de 1.100.000 o 1.200.000 votos, probablemente de gente que no esté de acuerdo con esa confluencia precisamente. No sé si ya sería gente que no esté de acuerdo con el proyecto patriota secesionista de Podemos, pero eso estaría por ver. Lo que está claro es que el resultado de las generales para las pretensiones de Iglesias ha sido, a mi juicio, un fracaso absoluto. No se esperaban perder 1 millón y pico de votos. ¿Y eso a la larga en qué puede derivar? No lo sé. Lo que yo tengo claro es que hay que dar la batalla ideológica, política y teórica precisamente a esas indefiniciones, porque esas indefiniciones para ellos son una fortaleza, pero para la nación española no lo es en absoluto, debido a la expansión que como fuerza nacional, antinacional, Podemos tiene en todo el país. ¿Por qué es una fortaleza para ellos? Porque al ser posmarxistas y posmodernos, pues lo líquido, lo flotante, es precisamente lo que a ellos creen que les permite adaptarse a las circunstancias. Y bueno, nada más. Quedo a su disposición y muchas gracias. Enciende el micro porque si no... Sí. No lo he entendido, pero no sé... Ahora. Antes de nada, aviso que solo tenemos hasta 1:30 estrictamente. Vale, pues o sea, tengo bastantes cosas, pero soy rápido. Vale, bueno, pues... ¿Cuánto queda? Vale, ¿Cuánto no, queda? voy a ayudarte porque es más fácil y nada, felicitarte porque has tratado muchos palos, ¿no? Es muy amplia y son muchas cosas, ¿no? Son varias preguntas. La primera es que comentes un poco sobre el tema de la base sociológica de Podemos. ¿Sobre la qué, perdona? La base sociológica de Podemos. Ah. Y no tanto la de tu generación, digamos, que es la suya, sino la siguiente, digamos, que es más la mía. O sea, hasta qué punto, digamos,
bueno, lo que se le ocurra y la parte de también el apoyo que tiene, o sea, digamos, el nivel socioeconómico que parece que, por lo que se ha comentado, es más alto que el de, por ejemplo, el petróleo. Ese, por un lado. Luego, en el libro, hacia el final, en el capítulo que firmas, citando a Betina García, se establece una comparación con, es una pregunta que además creo que te han hecho en otro foro, sobre la comparación con Podemos con el Templo del Pueblo de Jim Jones y tal. Entonces yo, José Manuel Sotomayor, que ha intervenido antes, ha reseñado en su blog el caso de Antonio no soy capaz de pronunciar o de leer mi propia letra. Luego me pasa la referencia. ¿No? Que se ha suicidado y que justifica, bueno, que es un profesor de filosofía, socio de ATAC, de Europa Laica y de Derecho a Morir Dignamente, y ha muerto dignamente, sí. Y ha muerto dignamente y le cantan loas, digamos. Que no tiene mucho que quiero decir, el paralelismo que estableces en el libro con Jim Jones no va tanto por el hecho del suicidio en sí, sino porque Jim Jones era un marxista, etc. Pero quiero decir que... Vale, sí. Realmente la pregunta es que aclararas un poco por qué la comparación con... Simplemente porque es bastante... Son dos preguntas, ¿respondo rápido? No. Que hay más, venga, va. Vale, el tema de Europa. Tú tienes un artículo sobre las plataformas continentales, no sé, publicado, no sé si en el Catoblepas... En varios sitios. Bueno, en varios sitios. Pero bueno, por ejemplo, en el Catoblepas, en tu blog, etcétera, en el que hablas precisamente de la necesidad de España de hacer una plataforma hispanoamericana, etcétera. Pero volviendo un poco al papel de Europa, o sea, el trato de España frente a Europa, digamos, primero hay que partir... O sea, quiero decir, que aclares un poco cuál sería la posición que en tu opinión debería adoptar España frente al resto de la vecinosis europea, porque la idea de Europa como una unidad es la que hay que romper de base, pues catolicismo, protestantismo ortodoxo, la patata del tomate, cerveza, vodka y vino, sur y norte, o sea, quiero decir que eso de como una unidad, como si Europa estuviera ahí dada, o sea, es lo que hay que, yo creo que habría que empezar por partir y ver cuáles pueden ser aliados, incluso en el viraje de España, una posición, digamos, ejemplarista hacia una plataforma hispanoamericana o lo que sea. Y por último, bueno, tú tienes una acción política importante, digamos, pública, en el sentido de simplemente de política, en el sentido de pública, quiero decir, no sé si militas, has sido militante desde luego, no sé si militas actualmente en el Partido Comunista, en la Democracia Real ya creo que has participado, en varios foros, etcétera, es intentado poner en marcha digamos un proyecto de izquierda hispánica, bueno, eres un materialista filosófico frente a simplemente lectores, etcétera. ¿No? Tampoco he venido a hablar de mi vida, pero bueno. Sí, el tema es que frente a Denal, o sea, digamos que la acción política tuya va en una línea que, aunque tiene la defensa de la nación española está presente, yo quiero, digamos, cuál es la visión que tienes. Has hecho artículos, por ejemplo, sobre Abascal, etcétera. Entonces, quiero decir, cuál es la visión que tienes del papel que puede jugar Denal, o digamos, cuál sería la estrategia, para qué puede servir Denal desde tu visión política, y simplemente, bueno, que sería un poco realmente un quehacer, que es lo que le pregunté antes a Iván. Quehacer 2. Un quehacer, sí. Bueno, habiendo solo 15 minutos, son muchas preguntas, voy a ser casi telegráfico y pido disculpas por ser telegráfico. Respecto a la base sociológica de Podemos, pues hay dos vertientes. Uno has hablado del poder adquisitivo de algunos votantes y otro es el tema generacional. Sobre el tema generacional, muy rápido. Lo dije en el Cinto Riojano y bueno, estos dos hombres están de testigos. Yo creo que no se puede entender el voto a Podemos sin las sucesivas reformas educativas que España ha tenido desde los años 70 y que desde el Instituto han deconstruido la cabeza de generaciones de españoles porque son capaces de aceptar estas incongruencias y estas contradicciones que llevan a esas indefiniciones. Reconstruir eso probablemente requiera un trabajo generacional constante. Respecto al tema adquisitivo, pues hombre, hay que tener en cuenta una cosa que se olvida, que es muy olvidada yo creo que por muchos llamados marxistas en España o materialistas, y es que lo que se llama la clase obrera en España, a los partidos a los que votan son al PSOE y al PP, no a Izquierda Unida ni a Podemos. ¿Por qué? Eso está por estudiar y realmente no hay un estudio serio sobre el asunto. Independientemente de que los obreros se equivoquen o no, habrá que ver qué fulcro de verdad lleva a los trabajadores españoles y
residentes extranjeros en España a votar a esos dos partidos. Eso en primer lugar. La segunda pregunta, no me acuerdo cuál era. Repítemela. El suicidio. ¿El suicidio del tío este? Ah, no, el suicidio de Jim Jones y el templo... A ver, yo no he comparado a Podemos con el templo del pueblo de Jim Jones porque se vayan a suicidar. Yo no veo que se vayan a Vista Alegre y se inmolen, no. Los comparo en el sentido, y vamos, no hay más que hablar con un podemita medio o ver a ciertos vídeos como... Hay un vídeo muy curioso que salen varios podemitas unidos de la mano empezando a gritar sí se puede, cada vez con más ímpetu hasta llegar casi a anular el sonido de las ardillas y de los grillos del parque. O sea, ¿en qué sentido lo comparo? Y creo que Betina García en eso me ayudó mucho, pues que yo veo que Podemos es un partido secta. Y cuando digo un partido secta me refiero a un grupo que sustenta su fuerza no ya solo en un culto a la personalidad malentendido, sino en un credo pseudo-religioso, que es el credo del pueblo, de un pueblo indefinido que supuestamente va a ser soberano por el mero hecho de desearlo y de trabajar por ello. Claro, ¿qué pasa? Que luego vienen las frustraciones, y las frustraciones es perder más de 1 millón y pico de votos, y ¿cuál es el sujeto atacado por esas frustraciones? Y esto tiene que ver con lo generacional, los viejos. Los viejos que han vivido la guerra civil, que han vivido el franquismo, que han vivido la transición, para bien o para mal, están ahí, tienen sus pensiones, y esa efebocracia que Tomás García ha dicho en alguno de sus análisis sobre Podemos está claramente determinada. O sea, muchos jóvenes podemitas están deseando que los viejos se mueran para supuestamente ellos heredar la tierra y reconstruir España a su imagen y semejanza. Y eso es peligroso porque los discursos efebocráticos que defienden la juventud como un valor político son claramente fascistas y nacionalsocialistas. La tercera pregunta era sobre... se me olvida, tío, sobre Europa. Muy telegráficamente. Hay un problema gordo, creo yo, porque claro, los términos no son inocentes. Y cuando uno puede defender, yo que sé, una alianza socialista iberoamericana o algo similar, sin embargo, también tiene que ver cómo se manejan en esos términos, no es solo en España y en tu círculo reducido donde te mueves, sino en otros ámbitos más amplios, como por ejemplo Hispanoamérica, ¿no? Yo en el curso del que vengo conocí a un profesor de la Universidad de Guadalajara mexicana que dijo una cosa en la ponencia que es muy interesante y que hay que tener en cuenta. El término Iberoamérica en México o en otros países de Hispanoamérica no es que se asocie con la leyenda negra, sino algo más prosaico y reciente, desde las cumbres iberoamericanas. Parece que Iberoamérica es un término que sirve como etiqueta o epíteto para definir la política exterior que a través de España tiene la Unión Europea hacia precisamente Iberoamérica. ¿Eso qué significa? Que Iberoamérica es el emblema de Alemania y de Francia sobre Hispanoamérica, teniendo a España como fulcro y teniendo a gobiernos de PSOE y de PP como fulcro. Es decir, que habría que invertir el término iberoamericano en otro sentido, no sé, ameribérico, me dice Héctor Ortega de vez en cuando, que son términos suyos, porque si no, es que realmente, claro, los términos pueden tener un fundamento. Yo no pienso o sea, el gran error de la CLAU es pensar que hay significantes flotantes. No hay significantes flotantes, eso es falso. O sea, las construcciones de la CLAU y de Bueno son totalmente antitéticas. Cuando Bueno te reconstruye un término, lo hace en un bloque lo suficientemente sólido como para poder ir con él. Pero ¿qué ocurre? Que la CLAU dice, no, esa solidez hay que empantanarla. Es decir, lo que la CLAU hace, voy a utilizar una analogía un poco rara quizás, es que esos bloques sólidos que permiten definir la realidad se hunden en el magma laclauiano hasta tal punto que los que flotan en ese magma desprecian ese bloque. Porque no lo necesitan, porque no es necesario. Lo importante es ser contingente, ser fluido, es posmodernidad pura y dura. Y respecto al... ¿Qué te quiero decir con eso? Que el tema iberoamericano, pues, ¿qué perspectiva puede tener? Bueno, y esto entronca con la cuarta pregunta. ¿Qué hacer desde TENAES o desde cualquier otros ámbitos? Pues no sé, lo he dicho un poco al principio, ¿no? Ir a hablar a sitios feos para defender la nación española. Sé que esto es riesgoso. Sé que esto es problemático porque en un sitio feo te pueden dar una colleja y te pueden tumbar al suelo, pero claro, yo milito en el Partido Comunista de España, de hecho solo pago la cuota del Partido Comunista de España, me niego a pagar la de Izquierda Unida ni la de Unidos Podemos, y en mi ámbito yo defiendo estas ideas
Tengo gente que me apoya, que me sigue, bastante más de la que se pudiera pensar, pero también es cierto que contra ciertas estructuras burocráticas, personales, es muy difícil combatir cuando uno está solo. Y de hecho, yo he dejado de militar en otros sitios, porque en otros sitios lo que se quiere hacer es lo que hacía el Frente Judaico Popular en la vida de Brian. Es decir, hablar, discutir y ya está. Y ahí lo dejo, no voy a decir más porque ya estoy diciendo demasiado, ¿sabes? Creo que se me ha entendido perfectamente, ¿no? Aparte que eran ambientes un poco podemoides, ¿no? Pero bueno. Pues la última ya y muy breve. Bueno, y como que también se lo podría haber preguntado a cualquiera de los anteriores, por ejemplo a Santiago Astal, pero voy a preguntar a ti, porque me gustó mucho tu intervención, tu parte proporcional que es bastante importante en el libro. Vamos, comentaste tú antes y que de alguna manera yo lo citaba lo que en un pequeño artículo de protesta que publiqué en los Revolucionarios, en una carta abierta. Yo siempre digo, de esa parte existencialista mía, que siempre, pues a partir de la experiencia de un que es profesor y que sufre, digamos, con calzador la situación de la descomposición del sistema docente, o sistema administrativo y como se llama moral, de base, en España en los últimos 30 años, preguntarte algo que más que yo lo he respondido, que es ¿qué papel juega el hecho de que en España sea inviable, y nadie se lo plantee, una izquierda con identidad nacional, que defienda la tradición católica, por ejemplo, y que anule la leyenda negra, el hecho de que las generaciones de la LOCSE, en términos de las teorías de las generaciones de Julián Marías o de Ortega, ya están aquí. Y cuando alguien, yo mismo hace 20 años que no digo de tiempo, que a mí me obliga el sistema a aprobar a gente, ya no que no sepa quién es Karl Marx, sino que tiene faltas de ortografía horribles, y que además parte por principio de que cualquier persona con la que no se haya nacido, pues puede votar como algo que es intensivamente votable si se debe estudiar o no entre los Pitágoras, porque la racionalidad entre los Pitágoras está en si Pitágoras era buena persona o no. Y a lo mejor Pitágoras era un facha, entonces era un facha así. Yo no estoy obligado a estudiar entre los Pitágoras. Esa mentalidad que ha cuajado y que ha fomentado al 100%, tanto el PSOE como el PP, es la que ha llevado a esta situación. En eso estamos todos de acuerdo. Es decir, Podemos ser la máxima experiencia de la degeneración de algo que ya estaba en Nietzsche en el régimen del 72. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, cuando Bueno escribe pues Zapatero y el presidente Galicia, mucha gente, bueno, a mí me pasó, por mi propia experiencia, ¿qué es el presidente Galicia? Hay gente que se lo tomaba hasta como un insulto personal, de eso podría hablar un poco, ¿no? Claro, entonces, eso es el presidente Galicia. ¿Y hasta qué punto Podemos, es un fenómeno ya previsto en la propia estructura cognitiva de Zapatero? Es una herencia de Zapatero. Ideológicamente hablando y educativamente hablando, porque claro, cuando tienes generaciones de jóvenes de 40 años abajo que no conocen ni el principio de identidad, en su vida cotidiana, no hablo de teoría, hablo de la praxis, el dominio del logos, de ese logos común del que hablaba Falcón, que es el que fundamenta la polis. No conocen el principio de identidad, ni lo ejercen, ni el principio de derecho su uso, ni el principio de la contradicción. ¿Cómo podemos romper esa inercia cuando las propias estructuras que dan consolidación material, basal y sobre todo conjuntiva a las regiones del 78 han perpetrado ese asesinato, que es una educación pública en la que la educación se tiene como calidad, eso, sobre todo gratis, todo el mundo prueba, y cualquier atisbo de reclamar un poco de orden conceptual, de orden cognitivo, que no digo de autoridad, se ve como una estructura. Bueno, rápido, ¿no? A ver, yo medio en broma pienso, bueno, medio en broma, medio en serio, que mucha gente en España tiene un pensamiento falaz respecto a quien dice determinada cosa. ¿En qué sentido? Si alguien dice que te cae mal, que 2 más 2 son 4, entonces 4 será un número fascista y habrá que decir 5, o si viene desde el otro lado, 4 será un número rojo comunista y habrá que decir 5. ¿Y eso por qué pasa? Pues yo creo que por una costumbre muy española, que es, por desgracia, o que a veces hay que hacer un poco autocrítica de ciertas tradiciones no ceremoniales españolas no estudiadas por los antropólogos, que es que cuando tú hablas no te preguntan por lo que has dicho o en qué sentido, o los fundamentos de lo que has dicho, sino que te dicen, ¿y tú de quién eres? Entonces, ¿qué truco utilizo yo cuando hablo con la gente? No cito fuentes nunca. Es decir, no cito a ningún autor. Lo digo como si fuese mío, que el fondo es mío lo que digo, pero no cito ni a Bueno, ni a nadie, ni a Marx, ni a nadie. O sea, lo digo de motu propio. Eso en ciertos ámbitos es más efectivo, pero también implica que hay una especie de autocensura intelectual en España muy fuerte, que viene de muy lejos y que viene precisamente, yo creo, que de esas reformas educativas, donde determinados autores están
proscritos de alguna manera. Yo, en los ámbitos en los que me muevo, fui hace poco a presentar un libro que hice de economía, que era un libro basado en los 5 primeros capítulos de mi tesis doctoral. Me preguntaron por Bueno y dije, yo a Bueno le defiendo, pero le defiendo no porque sea el mejor o el peor, sino porque considero que su sistema filosófico tiene, aparte de que es tremendamente racional y radical, en el buen sentido de la palabra, tiene un potencial revolucionario transformador que mucha gente no es consciente de ello, y lo tiene, y mucho. Y el trabajo es de chinos, evidentemente. No sé, ¿cómo puedes hacer cambiar la perspectiva de la gente? Pues yo creo que si no te pringas en ambientes que desde fuera parecen hostiles, pero luego si rascas un poquito no lo son tanto, y hablo del PC, pues te das cuenta de que puede haber mucha gente que el rollo de Más Europa o de Otra Europa de Miguel Urbán no se comparte, y a lo mejor ellos dicen, no, yo me quiero acercar a América Latina, porque se utilizan ese término, pero también hay que decir que el término América Latina es muy confuso, ni siquiera la gente de Iberoamérica tiene claro lo que es. Te pongo un ejemplo, Enrique Dussel, mismamente, tiene textos donde se pregunta qué significa América Latina. Y hay dos opciones. O América Latina son todas las naciones del continente americano que hablan lenguas romances, español, portugués y francés, o es una esfera cultural que va de Río Grande para abajo. Si es la primera, los quebequenses serían latinoamericanos, pero los hispanos que viven en Estados Unidos, los chicanos o los puertorriqueños que viven en Brooklyn, no serían latinoamericanos. Si es la segunda, Bob Marley sería latinoamericano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el dilema filosófico de España frente a Europa, de qué es España, tiene su espejo deformado manierista en Hispanoamérica, porque ellos también se preguntan qué son y no lo pueden resolver. Y esto es una cosa que influye mucho con las dinámicas y las polémicas de integración y desarrollo en el continente, porque las dos preguntas que desde esa doble perspectiva hay que responder es, 1, ¿qué se quiere integrar y para qué? Y 2, ¿qué se quiere desarrollar y para qué? Porque si no se resuelven esas cuestiones, realmente no va a haber un fulcro, no va a haber un principio de construcción ortográmica para saber cómo integrar al continente, a la plataforma continental. Lo último que has dicho no me acuerdo qué era. ¿Me lo puedes repetir? No, era reflexionar sobre el hecho de hasta que, tenemos que ahora mismo sacar imperios que determinan que en España cualquier gobierno vaya a peor en materia educativa. Yo pienso que es que peor no se puede hacer. Salvo que se entienda que cuando peor no. Vale, eso es lo que iba a decir. Para tener solo, perdón por la expresión, prostitutas de alto standing o camareros, claro, que queremos considerar. Yo en ciertas... A ver, voy a contar una anécdota para cerrar el asunto. Yo utilizo terapia de choque. Por ejemplo, cuando yo me he encargado en las agrupaciones en que he militado, en formación, y me he encontrado con gente que hablaba de sociedad civil o de ciudadanía o de movimientos sociales o de proceso constituyente, cogía y en un proyector de vídeo de la agrupación les ponía la canción Guerra Sagrada de la Segunda Guerra Mundial, que es una canción muy famosa que cantaban las tropas soviéticas, cantada por una mujer, donde se defiende un concepto, digamos, mundano y popular de patria, antifascista, bastante potente y poderoso. Yo os recomiendo que busquéis en YouTube ese vídeo, si no conocéis la canción. Es de Alex Androv, el compositor del himno de la URSS, se llama Guerra Sagrada, está doblado y es tremendamente emocionante. De hecho, todos los mayos de todos los años, cuando hay el desfile en Moscú, donde se conmemora la victoria de la Segunda Guerra Mundial, esa canción suena mientras las tropas del ejército ruso caminan. Es decir, tiene que haber una reeducación de la población, pero en un sentido bastante meticuloso y no chusquero.